vamos a ver la especialidad de puentes. Comencemos. Bien, primeramente, ¿qué es un puente? El puente comenzó a existir desde que el hombre buscó la forma de pasar de un lado a otro en donde no había camino, donde era un acantilado. Todo comenzó a través de puentes naturales, árboles caídos, algunas ramas por las cuales las personas podían pasar. Actualmente el puente se puede decir que es la comunicación entre dos puntos en un vacío, es decir, donde no existe ninguna conexión. Aquí podemos ver dos ejemplos: un vacío muy grande, es decir, donde no pueden pasar más que barcos como es en el mar, y un vacío, otro sería como un valle en donde no hay forma de cruzarlo, o un río también podría ser. Ahora vamos a definir algunos términos que nos van a ayudar mucho en esta especialidad. Primeramente, acueducto. Un acueducto es un puente utilizado para transportar agua, como tuberías. Este puente lo que hace es tener una pequeña inclinación por donde va a ir corriendo el agua como una especie de río artificial. Aquí encontramos dos ejemplos. El de arriba es el acueducto de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México, que fue construido alrededor del siglo XVII. Y por aquí tenemos uno de los más antiguos, el acueducto de Segovia en España, con 17 kilómetros de distancia. Esta es una de las construcciones hechas por los romanos. Los romanos tenían mucha afición por los arcos, ya que se dieron cuenta que con ellos podían hacer estructuras muy fuertes y muy duraderas. Los arcos, más adelante vamos a ver un poco más acerca de estos arcos, ya que es uno de los tipos de puentes mejor duraderos y más estables que existen. Este fue construido alrededor del siglo XI después de Cristo. Otro concepto que debemos comprender a la hora de hablar de puentes es la cimbra. Las cimbras son bastones utilizados para colocar las losas, es decir, las carreteras de los puentes. Muchas veces no se ocupan las cimbras, dado que hay puentes que tienen que llevarlos ya hechos, simplemente se soldan bajo el agua. Pero en los puentes que vemos que construyen en las calles donde vivimos, o en calles donde apenas se está viendo la construcción de un puente, podemos verlas. Aquí son estos bastones que sostienen la losa en lo que se coloca la losa. También la cimbra muchas veces se utiliza para la construcción de casas. Es básicamente bastones o algunas cosas de metal que sostienen pues la losa. Bien, un concepto muy importante a la hora de hablar de puentes es el concepto de fuerza de compresión. ¿Qué es la fuerza de compresión? La fuerza de compresión es la que experimentan las columnas. Aquí podemos ver un ejemplo. En las columnas de este puente se puede ver que existe compresión, es decir, una fuerza que tanto empuja la columna hacia arriba como también la empuja hacia abajo. Por eso es compresión, comprimir. Efecto de comprimir, como un resorte. El siguiente concepto a ver es fuerza de tensión. La fuerza de tensión existe entre las columnas y entre los cables. Aquí podemos ver. La fuerza de compresión es la roja, como ven, están en las columnas y en una parte de la losa. Y la fuerza de tensión es básicamente aquella que estira.
En los cables, más adelante vamos a ver qué son los cables, pero son básicamente esas líneas que podemos ver, esas líneas azules. Y en esas líneas azules es justamente donde actúa la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es aquella que tanto la jalan para abajo y ésta se resiste a bajar, es decir, mantiene estable. De la misma manera que un resorte o una liga. Así funciona la fuerza de tensión. Bien, ahora vamos a hablar de los puentes basculantes. Aquí tenemos uno de los más conocidos, el puente de Londres. También utilizado en canales, como aquí lo podemos ver. Y uno de los primeros puentes basculantes que existió fue construido en 1831 por James Madowos Rendell. Este puente es uno de los más antiguos conocidos por el hombre. Aquí podemos ver otro tipo de puente. Este está en Sydney. Como ven, es utilizado para canales donde tanto transcurre vehículo de automóviles terrestres como acuáticos. Precisamente para eso son construidos, para que pasen los dos sin ningún problema. Aquí podemos ver otro tipo de puente y el funcionamiento. Es muy útil para ciudades en donde están separadas por un río o por un lago. Son muy útiles en esos casos. Y aquí podemos ver su versión más antigua. También utilizados en algunos castillos. Las puertas trampa, como se les dice, aquí podemos ver su utilidad desde mucho tiempo atrás. Bien, ahora vamos a hablar del puente cubierto. El puente cubierto es uno de los puentes actualmente menos reconocidos. Muchas veces se utiliza para aquellas vías en donde están situados algunos ferrocarriles, y es precisamente para eso, para evitar el desgasto. El puente cubierto nos ayuda a proteger el puente de lluvia, sol y otros elementos que pueden dañar la estructura del puente. Actualmente todavía existen alrededor de 1600 puentes de este tipo y pueden durar más de 100 años. Eso es demasiado tiempo para un puente un poco rudimentario, pero precisamente para eso son elaborados, para que duren mucho tiempo. Ahora vamos a ver algunos diseños de puentes. El primero que vemos, el que ya les había comentado anteriormente, es el puente de arco. El puente de arco, como lo vemos aquí, tiene una forma semicircular y es precisamente para esto. El puente de arco es muy resistente dado que al tener forma circular, la fuerza de compresión se distribuye totalmente y evita que el puente sufra accidentes. Para hacer un puente de arco más grande, dado que realmente no cubren mucha distancia, el, el puente de arco realmente ocupa distancias muy mínimas. Por eso se van agregando más arcos, como vemos aquí en la foto superior de la parte de en medio. O regresando un poco más, en los acueductos. Aquí vemos que es un puente de arco, pero se va agregando más
arcos para continuar el puente y así puedan ser bastante largos. Como vemos, los más largos son de 17 kilómetros, pero realmente se podrían construir más largos que eso. Es uno de los puentes mejor elaborados de toda la historia de la ingeniería. Aquí podemos ver otro tipo de puente de arco. Este no es tan circular, pero sí tiene el arco en la parte de abajo. Aquí podemos ver algunas partes del puente. Este puente es una combinación de arco con viga, también muy resistente. Pero a diferencia, no puede ser muy largo más que para lo que se predestinó el arco. Es decir, la circunferencia de arco, eso es lo que va a ser el tamaño del puente. Aquí podemos ver uno de los más comunes. No les diré muchos ejemplos, dado que muchos lo hemos visto. El puente de viga. Este está constituido por columnas y, como su nombre lo indica, vigas o tableros. También están constituidos por una base. Esta base es muchas veces el doble de la columna y están preferentemente bajo tierra para soportar todo el peso. Es de los más comunes, pero realmente no llegan a mucha altura, no mucha altura como los que vamos a ver adelante. Soportan mucho peso, pero sus columnas son, como vemos, un poco más cercanas. Es uno de los puentes mucho más fáciles de construir en las ciudades. No necesitan, más bien, sí necesitan mucho material, pero también son muy duraderos. Estos pueden alcanzar de 300 metros a 160 kilómetros. Algunas carreteras llegan a tener mucho más kilometraje porque también tienen vueltas. Bien, el siguiente que vamos a ver es el atirantado. De este lado de la parte izquierda podemos ver el viaducto Millau en Francia, de 2.460 metros, una distancia bastante increíble. Este puente es de calidad en algunas zonas como costeras o también que tienen que cruzar grandes cantidades de mar o también de algunos lagos, algunos ríos. Usualmente es en ríos o en algunas penínsulas que se tiene que juntar un lado con el otro. Este puente nos beneficia demasiado dado que tiene demasiada altura y puede dejar cruzarlo bien. ¿Qué nos podría dar el atirantado que no nos pueda dar ningún otro de los anteriores que hemos visto? Principalmente es que sus fuerzas de compresión están muy bien equilibradas, además de que sus fuerzas de tensión funcionan como contrapartes, es decir, una parte tiende hacia un lado, estira hacia un lado y la otra hacia el otro lado, de manera opuesta. Por lo tanto, del mismo lado hay la misma tensión y la misma tensión. Por lo tanto, su suma puede llegar a ser nulo, es decir, estable. Y eso lo hace muy buenos puentes. Lamentablemente no alcanzan muchas distancias porque los cables que necesitan son verdaderamente muy largos. Son de cientos de metros, entonces construir cables de ese tamaño y también llegan a tener de diámetro posiblemente lo que tenga una bola de boliche. De ese tamaño suelen ser el redondo de los cables. Entonces, hacer un cable de ese tamaño cuesta demasiado dinero. Entonces, no se llega a hacer puentes tan largos. El más largo es de 3 kilómetros y eso es decir mucho. También conocido como el puente
entre las nubes. Es demasiado 3 kilómetros para un puente de estos. Sí son muy buenos, dado que soportan grandes rachas de viento y tormentas, pero no es muy recomendable para hacerlos en unas construcciones inmensas porque se van a malgastar muchos recursos. Pasamos al siguiente, el puente colgante. El puente colgante tiene sus inicios igual en la antigüedad, cuando se colocaban dos lazos y sobre los lazos se tendía el piso por el cual iban a pasar las personas, como aquí lo vemos. Este puente es también uno de los más conocidos, dado que es uno de los más fáciles de hacer en estilos de supervivencia. Es muy útil dado que las fuerzas de compresión están siempre impulsadas hacia arriba, pero también impulsadas hacia abajo por el mismo cable o la misma cuerda como vemos aquí, por eso adoptan esa forma. Pero aún así pueden soportar suficiente peso. Claro, en este estilo, pues las sogas sufren desgaste, pero estamos hablando ya en un aspecto más industrial de cables de acero, muy gruesos, muy que soportan condiciones de tormenta, de frío, de calor, por lo tanto son muy recomendables. El primer puente colgante es el Spider in Falls de Schuylkill en 1816. Este tuvo un largo de 124 metros. Y aquí podemos ver el Golden State, uno de los más famosos puentes colgantes, también donde se han filmado varias escenas de películas. Y estos puentes llegan a ser tan muy grandes, de 3 kilómetros a 4 kilómetros, incluso hay muchos que sobrepasan los 4 kilómetros. Son puentes demasiado buenos, demasiado estables. Cuando hay tormentas, terremotos, los tensores, es decir, los cables que están alrededor del cable principal que junta las dos columnas, es decir, los verticales que se apoyan sobre el que está de manera curva para sujetar la base del puente, pues mantienen el puente, aunque éste se sacuda, lo mantienen de manera no de manera estable, pero sí de alguna manera lo enfocan a que, aunque se mueva, todavía sigue siendo un buen puente. No es recomendable, obviamente, pasar en una noche de tormentas por este tipo de puentes porque se mueven mucho, pero los ingenieros tienen la seguridad de que ese puente, a pesar de que sufran terremotos o lluvias o tormentas muy grandes, puedan soportar. Ahora sí, vamos a ver, ¿cuál sería la diferencia entre un puente atirantado y un puente colgante? Es muy simple. Lo tenemos del lado izquierdo en la parte superior. El puente A, no sé si se alcanza a ver, pero es el de arriba, es un puente atirantado, es decir, tiene columnas y eh, sobre sus columnas están apoyados cables de manera que se curvean para así obtener
diferentes tipos de cables que van a colgar de estos y se van a unir con la base. Y esto nos va a ayudar mucho a que tanto las fuerzas que empujan hacia arriba se controlen con las fuerzas que sostienen la estructura del puente y lo hacen ir hacia abajo. Ahora, en la parte de abajo tenemos un puente atirantado estilo abanico. Estilo abanico quiere decir que todos sus hilos, sus cables están unidos en la parte extrema de arriba y forman ese estilo como de abanico. De este lado podemos ver que hay un atirantado, pero es el común, es decir, tanto se ponen cables de diferentes puntos, pero no por eso se convierte en un colgante. Ahora, acá abajo podemos ver cómo funciona la mecánica del puente colgante. Podemos ver la compresión en el camino del puente, en la viga del puente, y también la tensión que va hacia arriba, hacia las columnas. Y estas se mantienen unidas por la misma fuerza de compresión. Es decir, no se mueven por la misma compresión que empuja hacia los lados y hacia arriba, y la tensión que les ayuda a mantener su lugar y que el puente obviamente no decaiga, no se deforme. De la parte derecha podemos ver primeramente un puente atirantado común, un puente atirantado de abanico, un puente atirantado semi abanicado y un puente común abanico, pero este es un puente un poco más extraño dado que compensa la fuerza de tensión sujetándose de puntos mucho más lejanos, es decir, compensa la fuerza de tensión por la distancia. Comúnmente no son muchos los puentes de este tipo porque, como les he dicho, esos cables son extremadamente caros y por lo tanto se necesitan de muchos recursos para hacer un puente de este tipo. Pasamos con el siguiente puente, el puente de ménsula. El que estamos viendo aquí en pantalla es el puente Ford, uno de los puentes más famosos de este tipo. Este tipo de puente está construido a base de, como vemos, de triángulos de formas triangulares y esto evita que tenga fuerzas de tensión y de compresión, pero en sentidos completamente contrarios. Por lo tanto, la suma de todas sus fuerzas se comporta como una fuerza nula, es decir, se mantiene estable. Tiene caracteres muy buenos, como aquí vemos que le pusieron un tipo de especie de arco. Eso lo hace que su estructura se soporte más hacia sus columnas. Aquí vemos que también tiene columnas y una parte de especie de viga. Y esa viga lo que hace es que a través de sus ménsulas se mantiene, no hay deformación. Es un tipo de puente muy bueno. Es fuerte, duradero, pero también es muy costoso. Este el puente Ford tiene algo muy interesante. Tiene tanto un puente de arco, aquí lo estamos viendo, un puente atirantado y también tiene un puente
de viga, todo casi en el mismo puente. Si ustedes lo buscan en internet, pues se darán cuenta que realmente es un puente muy interesante. Este puente ya tiene bastantes años, también tiene la suficiente altura para dejar cruzar por él grandes barcos y fue una inversión, la verdad, muy buena por lo que se aprecia. El último puente que vamos a ver ahora es... pero no les dije las distancias. Las distancias que puede alcanzar son de 300 metros a 1 kilómetro. No alcanza a abarcar mucha longitud, pero lo compensa con su estabilidad, mucho más que el atirantado y mucho más que el colgante. Aquí tenemos el puente de armadura. Este es uno de los puentes más comunes actuales. Ya no se siguen construyendo, pero los puentes de armadura son tan duraderos que realmente los puentes que vemos ahorita son muy antiguos y aún así han durado lo suficiente para que los veamos hoy en día. Estos se construyeron mucho en vías ferroviarias, dado que podían soportar el peso de un ferrocarril. Este se compone de diferentes formas triangulares que le hacen lo mismo, la misma aplicación que el de ménsula. Tiene tanto fuerzas de tensión que tiran hacia un lado como fuerzas de tensión que tiran hacia otro lado diferente. Por lo tanto, el resultado sigue siendo nulo. Las fuerzas de compresión también son muy mínimas, dado que la única fuerza de compresión más fuerte es la que existe en el piso, en la en, en la parte donde está cruzando el ferrocarril o el automóvil, en la parte de la losa. Aquí podemos ver algunas de sus partes. Ahora sí, vamos a analizar un poco más las fuerzas que actúan sobre los puentes. El primer puente que tenemos del lado izquierdo, en la parte superior, vamos a ir así de la superior a la inferior. El primer puente que tenemos es un puente de viga. Podemos ver la fuerza de compresión en las columnas y también en la losa. Sin en cambio, tienen muy poca fuerza de tensión, porque obviamente lo único que está haciendo es que las columnas estén soportando todo el peso, tanto de la losa como de los automóviles. Y abajo tenemos uno de los mejores puentes, como ya les habíamos dicho, el puente de arco. Como ven, no tiene fuerzas de tensión, simplemente es pura fuerza de compresión que, como vemos, se equilibra, se contrapone. Y eso lo hace un buen puente. Lo hace duradero, lo hace también muy soportable en peso y le elimina las fuerzas de tensión que podría tener la mayoría de los puentes. Casi todos los puentes actuales tienen fuerzas de tensión, menos el puente de arco. Aquí tenemos el puente atirantado, que es el siguiente. Podemos ver que tiene muchas fuerzas de tensión, pero lo compensa porque todas van a parar a la misma columna y al mismo tiempo esas fuerzas de tensión los tiene en su otra contraparte, es decir, como les había dicho, minimizan las fuerzas que actúan sobre ellos para que sean estables y sean muy buenos puentes. Las fuerzas de compresión, como ven, es la parte roja, la seguimos viendo en las columnas. La parte azul es la tensión.
y básicamente el puente atirantado es muy bueno, pero las fuerzas de tensión podrían afectarle también demasiado. El siguiente de la parte derecha superior es un puente atirantado. Como vemos, de la misma manera tiene muchas fuerzas de tensión por los cables, pero de la misma manera se compensan porque están unas apuntando a un lado y otras apuntando al lado contrario. Por lo tanto, es como si tiráramos una cuerda y del mismo lado ponemos a dos personas y del otro lado ponemos a dos personas. Esa cuerda no se va a mover mucho por la fuerza de las dos personas. Por lo tanto, podemos decir que el puente también es estable. La siguiente es el puente de armadura. Este puente, como vemos, tiene fuerzas de la misma manera muy equilibradas. Por eso es uno de los puentes más duraderos. Vemos que tiene la misma cantidad de fuerzas de compresión, más o menos, que las mismas fuerzas de tensión, lo que hace un buen puente a elegir. Y finalmente tenemos el puente de ménsula, uno de los puentes que podemos definir como de buena calidad, bastante buena, la verdad, porque sus fuerzas de compresión están actuando, pero también sus fuerzas de tensión están actuando sobre los mismos puntos. Y eso lo hace un puente demasiado bueno porque las fuerzas se equilibran. Finalmente, hasta aquí sería la especialidad de puentes. Nos veremos en la siguiente oportunidad.